y que, bueno, hemos planteado para hablar un poco sobre el tema de los materiales. Bueno, pues en un futuro, ¿no? Cómo vemos los materiales del futuro en la industria de la moda, con 4 equipos, 2 aquí presentes, que os las voy a presentar súper rápido, y ya les doy paso a ellas para que os expliquen sus proyectos. Aquí tenemos a Adel Horcajada. Adel es directora académica del Basque Biodesign Center en Güeñes. Ha sido investigadora y bibliotecaria de materiales desde el 2014 y es socia del Material Driven, que es una agencia de diseño y biblioteca de materiales donde sigue explorando y trabajando innovación en los materiales. Arratsaldeon, Adel. Y tenemos también a Eduardo Loreto, que es diseñador multidisciplinar, ha desarrollado toda su carrera aquí en el País Vasco y es, bueno, recién graduado del Basque Biodesign Center y nos explicará bueno, su proyecto que está teniendo tanta expectación, ¿no? Y tenemos también aquí en la pantalla, que ahora nos van a colocar, vale, los técnicos, a María Leal, que es diseñadora incansable y amante de los materiales naturales. Vive en Madrid, está en Madrid, pero ha desarrollado un proyecto aquí en conjunto con la cooperativa Latxa Esnea, que es una cooperativa aquí en Guipúzcoa, y nos contará también un poco cómo han conseguido, bueno, desarrollar este material con la lana Latxa, que es una lana muy particular, para poder aplicar en la moda. Y tenemos también a Montse y Nuria de Infinite Denim. Tenemos a Montse, pero ellas son las creadoras de Infinite Denim, que es una marca de moda circular y sostenible en Barcelona, y se dedican a reciclar y reutilizar el denim. Sobre todo nos contarán también un poco cómo han trabajado, cómo han conseguido elaborar un hilo, ¿no? con el que puedes confeccionar de nuevo otra prenda de denim. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, buena tarde. Adel, que empiece Adel del Basque Biodesign Center, le ponemos su PowerPoint y nos presenta ella ya su proyecto. Bueno, pues hola a todos, yo soy Adel, como me han presentado Irín, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Tabacalera y formar parte del Fashion Revolution Euskadi. Bueno, pues como ha dicho Irín, yo soy la directora académica del Basque Biodesign Center y socia de Material Driven. Tengo un recorrido como diseñadora de moda de accesorios y bueno, pues de muchos años de trabajar en el fast fashion, pues me empecé a hacer muchas preguntas, empecé un recorrido de búsqueda de ver de qué manera podía transformar esta industria. Y bueno, pues después de muchos recorridos por diferentes partes del mundo, acabo otra vez en Bilbao, que es de donde soy, o sea que hice un recorrido muy circular y acabo pues dirigiendo este centro que veis aquí, que es maravilloso, integrado en la naturaleza, en Güeñes, a 15 minutos de Bilbao. Y bueno, pues en esencia este centro nos dedicamos a la investigación y al desarrollo de nuevos materiales aplicados al mundo del diseño. Y bueno, pues tenemos varios objetivos, pero sobre todo tenemos como clave la búsqueda de la transformación hacia un diseño regenerativo y sostenible y circular. Es decir, queremos generar materiales que aporten algo a la naturaleza, que no solo no sean negativos, sino que sean positivos. Y también trabajamos en esos límites entre la ciencia y el arte. No somos científicos, pero sí lo que buscamos es entender la ciencia o aplicarla a través del diseño, de una manera creativa. Queremos transformar la industria local, sobre todo esta zona de Bilbao, pues en los 80 tenía una historia del diseño del mueble que se había quedado ahí un poquito de capa caída, y buscamos darle impulso a través de esta nueva información, esta nueva manera de diseñar, y sobre todo orientar a las nuevas generaciones. Para nosotros es súper importante que los diseñadores que se están formando ahora no distingan entre el diseño sostenible y el diseño normal, sino que sea una cosa que vaya de la mano de manera orgánica. Y bueno, pues para eso tenemos varios ejes en el centro, desde donde nuestros alumnos y los investigadores con los que trabajamos pueden explorar. Tenemos la materioteca de Material Driven, que es mi empresa,
que empecé a coleccionar estos materiales al principio de una manera un poquito orgánica, hasta que ya se convirtió en un negocio, cuando ya no me cabían más en casa. Son muestras de telas, de papel, de ladrillos, bioplásticos, todo tipo de materiales que se pueden aplicar a la industria del diseño. Tenemos también un recurso muy único en un centro de biodiseño, que es nuestro Art Lab o el Print Lab, donde trabajamos las técnicas de grabado y serigrafía tradicionales, pero les damos un impulso porque buscamos nuevas superficies y nuevas maneras de tintar. Tenemos el Biolab, que es, claro, uno de los ejes más importantes. Es donde trabajamos con los desechos, con organismos vivos, para generar nuevos materiales, un Fab Lab, con la fabricación digital, y el Textile Lab, que bueno, aunque abordamos todas las industrias del diseño, el diseño de moda es bastante importante para nosotros. ¿Y por qué son tan importantes los materiales? ¿Por qué tenemos un centro dedicado a esto? ¿Por qué yo me obsesiono y tengo una colección de materiales que se convierte en un negocio, ¿no? Aquí podéis ver una muestra de la materioteca un poquito de cerca. Y bueno, pues creo que una manera de responder a esta pregunta es una frase que decía Zoe Lochman, que fue la fundadora del Institute of Making en University College of London, una de las primeras materiotecas del mundo, que dice que el mundo es una biblioteca de materiales. Y para nosotros lo que queremos un poquito es animar a un diseñador a ver el mundo de otra manera, entender que todo lo que nos rodea es una biblioteca, es un punto de inspiración para entender de qué manera podemos generar materiales, tanto que vengan de la naturaleza o los sintéticos, porque siempre haya una armonía. Y bueno, esto es un ejemplo de un material muy único, que es una lentejuela iridiscente, pero que se consigue simplemente utilizando celulosa. Es decir, es biodegradable, pero sin embargo tiene este toque así sofisticado que es la iridiscencia. Es de Elisa Prunato. Y bueno, pues algunos de los valores o de los conceptos que tratamos en el centro que son importantes son, por ejemplo, el antropoceno. Una de las razones por la que es tan importante también entender los materiales y trabajar con una materioteca es entender el impacto que tienen los materiales en nuestro entorno y ver de qué manera estamos ya empezando a transformar la naturaleza con la huella del humano. Para los que no saben, el antropoceno es la era en la que nos encontramos, en la que ya se empieza a ver la huella marcada en el medio ambiente. Estas son muestras, es parte de una exposición que se llama Plastiglomerate de Yesenia Thibault Picazo, y son muestras que se encontraron en las playas de Hawái, donde se han mezclado microplásticos que se derritieron en las fogatas y se fueron mezclando con los sedimentos y los minerales hasta que se han hecho como una especie de piedras nuevas. Y bueno, queda como una muestra de si a la hora de diseñar no pensamos el impacto o el fin de vida de los objetos que diseñamos, pues bueno, empezamos a tener este tipo de desechos. El greenwashing es súper importante, tanto para descubrir a quién nos está haciendo el greenwashing, como también nosotros como diseñadores no cometer esos mismos errores. Es muy fácil usar palabras como eco, verde, 100% natural, bio, orgánico, pero ¿qué significan estas palabras? ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer para averiguar realmente qué tiene ese material, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí tenemos un ejemplo, un tejido se puede llamar bio con tal de que tenga 7% de material bio. Eso es legal, no nos están mintiendo, es un biotextil y sin embargo, bueno, creo que podemos estar de acuerdo que ahí eso es bastante cuestionable, ¿no? Y bueno, pues eso, un poco estar alerta de esas afirmaciones que pueden no tener fundamento, que son un poquito engañosas en todas las marcas que empiezan a difundir estos valores. Para nosotros es que ahora mismo estamos en un momento de un cambio de paradigma a la hora de diseñar. Es una revolución material donde ya no diseñamos y buscamos el material que se acomoda al diseño, sino que diseñamos a partir del material. Es el Material Driven Design, donde el diseñador también busca las sensaciones que nos genera ese material para transmitírselo al consumidor. Y trabajamos entendiendo las propiedades y las limitaciones del material. Y bueno, esto es un ejemplo muy bonito. Es un túnel en San Francisco lleno de polución, negro, y el diseñador Paul Curtis lo que hizo fue limpiar y generar naturaleza, de alguna manera transformando el túnel, limpiando y sacando de ahí los árboles y las plantas. Porque además de todo esto, los materiales, bueno, para mí son claves en esta transformación hacia tener un impacto positivo en el planeta, ¿no? Nos va a ayudar a resolver problemas como la escasez de las materias primas tradicionales,
las que ya sabemos que no debemos usar además, las montañas de desecho, que ya no las tenemos que ver como desechos, sino al revés, empezar a verlos como recursos de materias primas, la salud y el bienestar de la humanidad. Ya tenemos demostrado que tenemos microplásticos en el cuerpo, que tenemos problemas de enfermedad, de reproducción, de un montón de cosas, porque nos están entrando todos los químicos tóxicos por la piel, la polución en el agua, en el aire. Esto es una foto que podemos ver seguramente si salimos de aquí. Es súper habitual ver todos estos plásticos en el agua, la pérdida de la biodiversidad y sobre todo quiero hacer hincapié en los últimos dos, el aislamiento digital, que creo que es algo que se ha acentuado ahora con el COVID. Estamos todos detrás de pantallas, de cristal, de metal, tecnología fría, nos sentimos aislados y con un buen uso del material podemos generar otras sensaciones. Y luego están las necesidades del consumidor. Yo me estoy dirigiendo a vosotros ahora mismo como diseñadores, pero seguramente que todos somos también consumidores. Y creo que todos estamos comprando de otra manera, cuestionándonos mucho de dónde vienen los objetos que estamos comprando, ¿no? Y bueno, cuestionarnos qué es la sostenibilidad. A estas alturas quizás se ha quedado un poquito desfasado, ya el término sostenible no es válido y tenemos que irnos ya hacia la regeneración. Si miramos aquí en este cuadro, no sé si lo veis bien, la sostenibilidad en realidad hablamos de balanza, de neutralidad, de no tener un impacto negativo, pero como ya hemos tenido un impacto negativo, quizás es más importante empezar a pensar de qué manera podemos curar y regenerar, restaurar, renovar y revitalizar el planeta. Un ejemplo muy bueno es un plástico normal, se queda en el planeta 500 años y con un bioplástico no solo se degrada y desaparece en 3 meses, sino que al desaparecer está lleno de nutrientes y va a alimentar el planeta otra vez. Y no podemos dejar de hablar del biodiseño, que al final es uno de los ejes de esta revolución material y de la manera nueva de entender la manera de fabricar y diseñar, donde ya no vamos a trabajar en fábricas, sino en laboratorios, y vamos a trabajar con organismos vivos como materias primas, como el micelio, las bacterias, los hongos, las levaduras y las algas. Y no solo son materias primas, sino codiseñadores con nosotros. Vamos a ir juntos a ir descubriendo de qué manera podemos crear nuevos materiales. Y os voy a dar 3 o 4 ejemplos de materiales reales que están en el mercado o a punto de llegar. Algunos los veréis en la exposición que tenemos aquí. Por ejemplo, esta de Post Carbon Lab, que sí está en la exposición. Lo que hacemos es utilizar las microalgas como si fuera un tinte o un acabado textil, da este tono verde a las prendas, pero estas microalgas siguen vivas hasta 3 meses y siguen haciendo el proceso de purificación del aire, o sea, fotosíntesis, según llevas la prenda. Están trabajando para que dure más tiempo y puedan mantener las microalgas más tiempo. O, por ejemplo, el trabajo del cuero vegano, la alternativa al cuero animal, que sería el cuero de kombucha. Veis aquí el trabajo de Susan Lee, fue la primera diseñadora que se le ocurrió que se podía utilizar este cuero, que es este hongo de aquí, con el que se hace el kombucha, el té de kombucha. Esta gelatina que veis aquí arriba se puede secar y convertir en cuero. O el uso de la biología sintética, este cuero que se llama ZOA. Esta muestra está en el Museo MoMA en Nueva York y es un cuero que está hecho con el colágeno de la piel de una vaca, pero sin embargo no se ha dañado a ningún animal, ninguna vaca, porque lo que han hecho es coger el ADN, llevarlo a un Petri, a un laboratorio y ir cultivándolo hasta generar el cuero. Y aquí está Milo, otra alternativa al cuero, pero esto está hecho con micelio. El micelio es la raíz del hongo. Y esto lo que se hace es cultivar un sustrato líquido para generar un material muy parecido al cuero, sin embargo 100% biodegradable y lleno de nutrientes. Ahora el 1 de julio Stella McCartney va a sacar el primer bolso con este cuero. Y el último ejemplo es muy futurístico, un poco especulativo, pero habla mucho de esta mezcla entre ciencia y arte y la interdisciplinaridad de los nuevos materiales. Es el BioLace de Carol Colette, y ella lo que propone es un mundo en el que, donde estamos cultivando plantas para comer, o sea, hacer los tomates, a la vez en las raíces estamos cultivando los encajes para nuestras prendas. Estamos generando una simbiosis entre las industrias. Y aunque parece un poco futurístico, yo quiero pensar que no está tan lejos de la verdad, de la realidad. Bueno, y nada, quería comentar, tenemos cursos en el BDC cortos, donde hablamos de
cómo se te puede cultivar el cuero de kombucha. Nuestro posgrado, el fabricar, no voy a explayarme mucho porque hablará Eduardo de este posgrado, que él es graduado, pero es muy interesante. Lo que hacemos es dedicar 6 meses precisamente a esta interdisciplinaridad de la biología, la fabricación digital y el textil, explorando nuevos materiales. Y bueno, acabar con esta frase: Everything you make returns to the earth as food or poison. Al final, cualquier diseñador, si se hace esta pregunta antes de poner algo en el mundo, yo creo que podemos acabar con colecciones éticas, sostenibles y regenerativas, que van a ser siempre comida para el planeta. Muchas gracias. Bueno, ahí. Gracias. Gracias, Adel. Gracias. Pues mira, damos paso a Eduardo. Y justamente me ha ido muy bien esta última frase que has dicho de hablando sobre el futurismo, porque es cierto que a veces cuando vemos un poco toda la materioteca que tenéis, cuesta un poco, ¿no? Hacerse la idea de que realmente esto se puede llegar a utilizar en la industria de la moda. Entonces Eduardo es como el ejemplo perfecto, porque además tenéis allí los trajes que ha hecho él con zanahoria y con tinta de calamar, que ahora nos los contará, y vemos que es real, es posible. Y Eduardo, bueno, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme y contar conmigo. Pues yo veía el diseño de una manera, al igual que todo el mundo, pues muy sistemática y muy común. O sea, esa era mi visión de cómo se diseñaba una prenda, cómo se diseñaba un producto, bajo unos sistemas un poco que hay algunos que me pueden gustar más o menos, pero bueno, es la manera en que yo veía el sistema y que no estaba yo muy contento. O sea, por eso en mi exploración de irme por otro camino que no es el diseño convencional, sino que es el diseño de nuevos materiales y de nuevas formas de diseñar. Entonces os pongo un vídeo de mi proyecto, el cual que explica un poquito y podéis ver un poquito del proyecto. Y ahora el vídeo. ¿Quieres cortar? Ahora lo hacemos. Ahí. I took a silhouette of minuscule unicellular object from nature and expanded its dimensions in heterotopic reality. Heterotopia for me is a daydream that is intricately twisted, progressively grown, and juxtaposed with the existing reality to transfer imagination to canvas. As Michael Foucault's mirror, it shows a non-existing world that you create by watching it. Differential growth algorithm, 3D garment simulation, natural fractal symmetry, and biopolymer fabrication were the means to translate my futuristic garment back from a dream into reality. Pues esa investigación y ese trabajo fue para mí pues el intentar unir la ciencia, o lo que yo sabía de ciencia, porque a mí me gusta muchísimo y soy muy aficionado a la ciencia, con elementos de diseño y sobre todo elementos de diseñar los nuevos materiales. O sea, porque el sistema que he creado y he aprendido en el Bath Design Center ha sido un poco la independencia que me da el poder crecer mis propios materiales, el poder crear yo unos productos que vengan desde
el inicio, o sea, por ejemplo, he podido conseguir estos mediante la zanahoria, la extracción de la zanahoria y con un tratamiento he podido extraer los pigmentos, desde las hojas hasta la misma zanahoria como tal, y he podido crear un sistema de nuevos elementos para poder crear los diseños. Este, por ejemplo, es un diseño que también he creado a base de un diseño fractal de unos diátomos que son unas algas, unas microalgas, que entonces he creado un sistema de enlace entre ellas y poder crear una construcción paramétrica de todo y es una construcción infinita que se puede aplicar a muchísimos tipos, no solo el diseño de moda, sino también a muchísimos otros tipos de diseño. Estos trajes o estos sistemas los he creado en Biolab, pero que puede ser desde mucho más científico a incluso casero, o sea, es un sistema que se puede crear también desde nuestras casas y podemos nosotros todos como comunidad poder crear estos sistemas y estos nuevos elementos de diseño. También el estar siempre leyendo y viendo las sinergias de poder hacer las sinergias con ciencia, con arte, con tecnología y sobre todo también revisitando las artesanías de siempre, las maneras de construir, de cómo estaban hechas las cosas desde la prehistoria hasta todo siempre. El poder revisitar esas cosas para ver cómo podemos utilizar la tecnología existente ahora mismo y escalar y llevarlo a una nueva manera de diseño. Exactamente es unir la tecnología, la ciencia, el arte, el que no le tengamos miedo si somos diseñadores, si son diseñadores de una cosa, no, o sea, el intentar pensar el diseño como otra manera, porque al final en un sistema tan globalizado en el que nos comunicamos con tantísima gente de todas partes del mundo, es importante estar pendiente de cualquier manera de diseñar o de producto, de saber cómo están las tecnologías. O sea, yo, por ejemplo, el proyecto mismo lo pude desarrollar gracias a una conversación que tuve cenando, estaba cenando con un bioquímico y el bioquímico me habló de un sistema de tal, entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer yo con esa biomasa para crear unos nuevos diseños? O sea, es crear esas sinergias entre ramas que normalmente no están unidas y conjuntas, pero se pueden hacer en esas maneras de diseñar. Y pues sí, es un poco la manera de poder crear este tipo de diseños que al ser un sistema que es de enlazado, que se puede crear de 1000 maneras, entonces se puede hacer de chaquetas, de accesorios y tal. Por ejemplo, la ropa está hecha con una serigrafía a base de tintas de la misma zanahoria, lo cual permite crear de que no solo el diseño más orgánico y que sea un poco futurista y tal, sino que también se puede ya aplicar al producto final y a sistemas de diseño que sean mucho más sostenibles y mucho más, porque al final tenemos que pensar en cómo tiene que morir nuestro producto. O sea, nosotros tenemos que pensar el ciclo entero y si podemos darle a la tierra más de lo que hemos tomado de ella, o sea, el poder crear todo un sistema en el que no contamine, sino que más bien le genere nutrientes a la hora de se deseche el producto. Y pues bueno, un poco así es mi explicación del proyecto globalmente. Los podéis ver aquí los trajes, ahora cuando acabáis los podéis ver, los podéis tocar, sí. Y podéis preguntarle a Eduardo si tenéis alguna duda. María, buenas tardes. María, buenas tardes. Desde Madrid. Yo estoy como que tengo muchísimas ganas de escuchar tu proyecto. Te corrijo porque estoy en Vitoria. ¿Estás en Vitoria? Perdona. Estoy en Vitoria porque sí que es verdad que empecé el proyecto estando en Madrid, que en ese momento yo estaba dando clases en dos universidades. Vale, pero yo me quedé...
puso ya en marcha, tuve que decidir asentarme otra vez y volver a Vitoria y desde entonces estoy aquí. Perfecto, entonces estamos cerca de lo que parece. Sí, estamos cerca. Vale, María, pues cuéntanos un poco, bueno, ¿por qué decidiste trabajar con la lana lacha y cómo surgió todo el proyecto y sobre todo el proceso, ¿no? Porque es una lana, tengo entendida, complicada, ¿no? Es una lana muy rústica. Sí, entonces... Bueno, pues el proyecto surgió de una manera muy delicada, porque, como te comentaba, yo estaba trabajando en ese momento en Madrid, había aparcado un poco el tema de hacer colecciones por pasar por un momento en el que un poco complicado, porque no sentía la necesidad de hacer ropa por el hecho de hacerla, por tener que seguir el calendario que tenemos marcados los diseñadores, y me aportaba bastante poco el tener que meterme en una rueda por el simple hecho de tener que seguir funcionando, ¿no? Entonces, como yo ya estaba trabajando en la universidad con proyectos de sostenibilidad, me picaba mucho la curiosidad por volver a mi origen, por investigar cómo podía fusionar de alguna manera un proyecto de moda y sostenibilidad trabajando con una fibra que pudiera partir de ahí, ¿no? Del origen. Entonces, la lacha no surgió así de golpe, estuve barajando varias posibilidades y cuando di con la lana, la verdad es que me apasionó el tema. Primero porque me cuesta todavía creer a día de hoy que la lana esté considerada un residuo. Sea de mayor o peor calidad, no lo sé, bueno, la lacha es peculiar, pero ya que esté considerada un residuo y que se generen toneladas de desecho al año, no estamos hablando de solamente en el País Vasco 700 toneladas, que es una barbaridad. Además, la lana por volumen ocupa muchísimo y es un problema que se va generando cada año, porque todos los años hay que esquilar a las ovejas, ¿no? Entonces, que nadie estuviese haciendo nada con esto y que las iniciativas, que eran muy pocas, que se estaban llevando a cabo en proyectos pilotos, no terminaran de funcionar, pues dije, bueno, pues ¿por qué no probamos por aquí, no? ¿Por qué no me lanzo? Y además, pensando en mí y en el diseño, siempre me han encantado las prendas de abrigo, soy del norte, me encanta abrigarme, me encantan las prendas envolventes, y dije, bueno, pues me parece que este proyecto lo tiene todo, ¿no? Entonces, aquí también vino la parte complicada de tengo una idea, pero ¿cómo empiezo con ella, no? Hablar con las instituciones, unos te derivan a otros, unos no te contestan, otros sí. Bueno, así estuvimos casi un año hasta que creamos un grupo de trabajo muy diverso, donde estábamos, como bien has dicho antes, la Chasnea, URCOME, que es otra asociación, y luego el Centro Tecnológico de NEC. Entonces éramos 4 personas muy distintas que veníamos de medios totalmente diferentes, pues desde una cooperativa ganadera, un centro tecnológico que sobre todo está especializado en temas de agricultura y ganadería, y una diseñadora loca que venía con una idea y que tenía ganas de hacer un tejido cuando nadie daba un duro porque pudiera funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, solicitamos un proyecto piloto para que nos dieran una ayuda en la Unión Europea a través del gobierno vasco, y ya nos pusimos a trabajar con ello y bueno, pues empezamos a hacer muestras y pruebas que al principio no dieron buenos resultados y luego vino la pandemia. Entonces, bueno, pues todo se paró y hubo un momento de crisis de decir, bueno, ya no sé si esto merece la pena, si se puede seguir, si no. Porque luego en todo este camino ha sido triste ver cómo hemos desmantelado la industria, ¿no? O sea, lo complicado que es encontrar un sitio donde te puedan lavar la lana, donde te la puedan cargar, donde te la puedan hilar. O sea, que te sigan el proceso, ¿no? Que necesites la infraestructura que a ti te hace falta para poder llevar a cabo un proyecto tan complejo, que no haya, pues porque por tema económico me imagino que todo se ha ido a China y de aquí pues han ido desapareciendo, y de hecho han ido desapareciendo incluso a lo largo del proyecto, no de antes. Y bueno, sí que hubo un punto importante en el proyecto que fue contar con una hilatura que creyó en el proyecto, porque otras no lo vieron, y dije, bueno, pues venga, vamos a partir de lo que tenéis, que ya veo que no sirve, porque bueno, la lacha hay que mezclarla con otros materiales, como puede ser en este caso el algodón, el tencel, y viendo lo que no había funcionado, tiramos por otro camino que sí que dio buenos resultados y pudimos
para mí es un punto de partida donde seguimos todavía investigando, pero con ello pude hacer una colección, una presentación. Además ahora lo tienen ellos en el centro y se puede visitar. Y bueno, pues el proyecto ha sido una experiencia preciosa, viva, porque sigue en constante evolución, muy compleja y la verdad es que para todo este tipo de proyectos hace falta echarle muchas ganas. Qué bien, podéis ver la página de María y allí veréis las prendas que la verdad es que son increíbles. Y gracias, María. Y bueno, ya por último, Montse, buenas tardes, buena tarde. Montse de Infinite Denim, cuéntanos este hilo circular eterno que habéis creado. Hacéis proyectos de upcycling y tenéis el proyecto del hilo, ¿no? Sí. Bueno, nosotras, también como el caso de María, la verdad es que me he sentido como bastante identificada. En tu caso, tú ya venías del mundo de la moda, pero en nuestro caso, que somos Nuria y yo soy bióloga y Nuria es ambientóloga, o sea que veníamos de un mundo súper distinto. Entonces, sí que nos pusimos en este mundo porque nosotros teníamos muy claro el hecho de aprovechar un residuo y rápidamente pues caímos en el mundo de la moda vista desde una perspectiva pues de que conocimos la problemática real de lo que eran los residuos textiles que se generaban, ¿no? Y entonces, de allí pues empezamos a investigar y rápidamente nos centramos, por un tema de coherencia, porque la verdad es que no teníamos ni idea de nada, ¿eh? O sea, nosotros no conocíamos ni el mundo industrial del tejido, ni el mundo del diseño, ni el mundo de la moda, no conocíamos nada. Pero sí por coherencia, pues nos centramos en un material que fueron los paquetes, el tejido de, ¿no? Porque, por coherencia, por popularidad, por uniformidad también en su composición, que a priori pues, es algodón, y bueno, nos centramos allí. Y entonces, inicialmente pues empezamos de una manera pues, como bastante orgánica y nos centramos solamente en lo que sería la reconversión del tejido existente en nuevos productos, con lo que nosotros llamamos lo que es el upcycling. Y la verdad es que, bueno, bien, en ese sentido, pues empezamos a encontrar las dificultades de diseño, pero también las dificultades de que alguien nos lo confeccionara y por eso, pues, dimos un pequeño paso que era crear nuestro propio taller, ¿no? Tampoco no teníamos ni idea de coser ni nada, pero bueno, sí que nos nutrimos de gente que sabía y de colaboradores que nos ayudaron y formamos nuestro pequeño taller, un pequeño taller social que todavía pues, permanece en el centro de Barcelona. Y bueno, y la verdad es que bueno, empezamos con esta vía. Pero rápidamente ya nos dimos cuenta que claro, ya por nuestras manos ya casi ya han pasado las 30.000 toneladas de denim post-consumo, porque nosotros siempre utilizábamos tejados usados. Y tenemos un cálculo muy establecido que para los productos de upcycling de estas 30.000 toneladas solo podemos utilizar entre un 20 y un 25%. O sea que continuamos generando un residuo muy grande. Y entonces, claro, desde nuestra vocación, un poco desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la circularidad, que fue realmente pues, nuestra filosofía inicial, pues vimos el hecho de que habíamos de dar un paso más, no solo quedándonos en el upcycling, sino que también saltando en el paso del reciclaje textil. Y allí fue cuando nos experimentamos y pasamos al mundo, al mundo del tejido, ¿no? Bueno, al mundo de la hilatura y al mundo del tejido. Y la verdad es que aquí, sorprendentemente, pues la verdad, siendo muy pequeñas, porque somos muy pequeñas todavía y hacemos producciones muy pequeñas, tuvimos la gran suerte de que los hiladores, los tejedores, o sea, y los trituradores, los industriales como tal, pues nos abrieron las puertas rápidamente, claro, con esto nosotros empezamos en el 2018-19, que en eso fuimos bastante pioneras, porque sí que no había tanta gente que hacía reciclaje textil y sobre todo desde el punto de vista del postconsumo.
Y los industriales nos escucharon. Y ya en el 2019 pues hicimos nuestra primera producción de hilo, nuestra primera producción de tejido. Nuestra idea inicial era comercializar este tejido. Lo que pasa que nos acojonamos súper rápidamente, porque claro, es que hicimos un hilo y un tejido con una capacidad de red, o sea, con un total de reciclaje casi del 60%. No todo postconsumo, porque añadimos, o sea, era el denim postconsumo, algodón preconsumo también reciclado y luego lo que es la refibra, que lleva una parte de reciclado. En total era un 60%. Entonces, claro, generamos un hilo y a su vez un tejido pues con ciertas cualidades, pero también con ciertas dificultades, porque yo que sé, tenía mucho peeling, tenía un encogimiento brutal, porque claro, gran parte de las fibras eran muy cortas. Y entonces, claro, cuando lo empezamos a manejar y a estudiar, pues dijimos, esto no lo podemos vender así a priori, porque no, o sea... Y entonces fue en ese momento que entonces decidimos que ese activo pues tendría de formar parte de nuestro propio ADN, y entonces fue cuando creamos nuestra propia marca de ropa con nuestro propio tejido. Y bueno, desde entonces, que era el 2019 hasta ahora, pasando la pandemia por medio, etcétera, etcétera, pues la verdad es que también hemos intentado, o sea, hemos ido yendo evolucionando, ¿no? Y ahora pues, por ejemplo, ahora ya estamos en desarrollo de 3 tipos de hilos distintos. O sea, también hemos aprendido, o sea, nuestro primer tejido, que era un 60% de reciclaje, actualmente lo hemos reducido bastante. También para tener una compensación en la calidad final del tejido que tú estás generando, porque evidentemente si estamos haciendo todo este proceso es porque también generar tejidos de calidad, o sea, y que también repercuten en la durabilidad de las prendas que nosotros vayamos a confeccionar y a comercializar. Y bueno, o sea, desde el punto de vista inicial nuestro, que era como muy purista, muy sostenibilidad y tal, pues hemos ido evolucionando hasta también llegar a un equilibrio entre la sostenibilidad, el porcentaje de reciclaje, la durabilidad de las prendas, la calidad de la prenda, y también una cosa muy importante es cómo el usuario final o sea, tiene capacidad para que le gusten estas prendas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros el primer tejido y el primer hilo, que también, por ejemplo, hicimos mucho tricot, pues claro, debido a la gran cantidad de reciclaje, pues eran unas prendas muy, muy, muy secas. Entonces, esto puede tener una cierta percepción por parte de un público, pero no por parte de todo. Entonces, bueno, al final hemos ido llegando a un equilibrio y bueno, y a fecha de hoy pues ya pues podemos decir que hemos desarrollado 3 tipos de hilos distintos, con distintos materiales. Inicialmente pues fue con el algodón, pues consumo reciclado y la refibra. Ahora ya hemos introducido el cáñamo y también hemos introducido pues otro elemento como bastante innovador, que es el capo. Y bueno, sobre todo buscando un poco la suavidad final de las prendas de tricot. Y nada, y la verdad es que como experiencia personal, tanto para Nuria como para mí, pues ha estado súper bien. Hemos hecho un carrerón en el mundo del diseño, o sea, nos consideramos también como una pequeña marca totalmente de cabecera, o sea, que estamos desde arriba hasta abajo, pasando por todos los procesos industriales. Y bueno, y la verdad es que es un mundo muy, muy, muy apasionante, o sea, hemos aprendido un montón y bueno, y queremos continuar evolucionando y también intentando innovar, aunque sea desde una perspectiva pequeña, que actualmente es lo que somos, ¿no? Pero aquí estamos. Pues podéis ver también en la página web de Infinite Denim, y si vais a Barcelona pues también las podéis encontrar
y ver un poco todos los productos que hacen. Y cuando hablabas del consumidor, quería lanzar así una cuestión así para debatir un poco entre todos. Hablabas un poco del consumidor, ¿no? Que claro, al final, bueno, la cadena de producción de la industria de la moda, pues bueno, pasa por el material, el productor... Es larguísima. Es larguísima, es una de las más complejas, ya sabemos que además, bueno, pues tiene el peso de llevar estos números tan feos, ¿no? En la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, bueno, el consumidor es uno de los actores, ¿no? Involucrados, hay muchos actores involucrados, el consumidor es uno de ellos. No podemos dejarle toda la responsabilidad al consumidor. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, tomando todos y cada uno de nosotros desde el papel que nos toca, desde marca, desde productor, desde gobierno, institución, centro, educación. Pero el consumidor también tiene esta parte, ¿no? de responsabilidad, de informarse. Entonces, ¿cómo ellos, claro, tú como consumidor, nosotros estamos en el mundo, ¿no? y tenemos más conocimiento, ¿no? Pero claro, yo a veces el consumidor pienso, es que pobre consumidor le estamos tirando siempre una avalancha de información, de certificados, de palabras, lo que decías, bio, eco, sostenible, circular, ¿no? Que también en ese sentido allí en la exposición hemos hecho una parte didáctica para mostrar un poco todo este vocabulario que utilizamos, ¿no? Que no se sientan abrumados, ¿no? Pero ¿cómo creéis vosotros que podemos transmitirles al consumidor la importancia de los materiales, ¿no? De la misma manera que se transmite mucho también la importancia de quién hace mi ropa, el qué hay en mi ropa, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirles de una manera fácil y sencilla, que miren la etiqueta y que puedan entender, ¿no? Yo aquí yo tengo un objetivo, que es que la gente el consumidor puede interpretar que cuando compra monomaterial es lo mejor que puede hacer. O sea, esto no se... divulgar de alguna manera, el hecho de que decir, comprar un material que, tus prendas que sean si son algodón, que sean 100% algodón, si son lana, que sean 100% lana, si son poliéster, que sean 100% poliéster. Ahora aquí, vosotros desde el Fab Lab seguro que me diréis que hay muchas otras tecnologías que pueden, pero que quiero decir que a nivel de consumidor y de gran consumidor, yo creo que es un mensaje muy claro, muy fácil y que puede ayudar, y que la gente se atreva a mirar las etiquetas, que no todo el mundo lo hace. Claro. Es que incluso, sí que existen muchísimas técnicas de poder unir varias y reciclar muchas, pero es importantísimo lo que dice Nuria de lo monomaterial. Cuando ves un producto que sea monomaterial, por ejemplo en mi proyecto intenté que con solo 3 ingredientes poder tener una gran variedad de materiales, desde el látex hasta muchos más rígidos que se puedan utilizar como tintas o como lienzos, intentar de que la menor cantidad de materiales utilizados de 1000 maneras para que se pueda al final que a la hora de reciclar solo tengas que estar pendiente que en las empresas que sea mucho más fácil, porque cada vez que unimos una cremallera o un botón y tal, que esos son sistemas un poco cada vez más difíciles a la hora de reciclar, y por eso también es mucho más costoso, gastas energía, entonces al final es importante la monomaterialidad. Claro. Y en ese sentido, también a nivel europeo, ¿creéis que podría haber alguna ley, algún tipo de ley que nos ayude, que ayudara un poco al consumidor, ¿no? a que, comprar de una manera que ya por ley sea más sostenible, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Bueno, esto lo comentamos una vez tú y yo, ¿no? Las etiquetas que fueran como cuando compras la comida, que haya como colores, pues si está en rojo, pues es que es peligroso, hay demasiado de este material, que igual una narrativa o unos códigos que se entiendan mucho mejor, pues de la misma manera que vas al supermercado y ya es instintivo, pues que se tenga que señalar de una manera mucho más clara qué va dentro de cada prenda, yo creo. Ya hay certificación, pero todavía es compleja, y creo que ahora muchas de las marcas de moda se quedan todavía en esos mensajes un poquito más poéticos, choose life,
no sé qué, pero realmente no nos están diciendo nada. Entonces que tengan que desglosar mucho mejor. Hay un certificado que se llama Declare, que va un poco por ahí. Es voluntario todavía, no es obligatorio, pero en la etiqueta Declare, pues el proveedor tiene que desglosar todos los químicos y todos los materiales que están en su prenda. Claro, claro. María, ¿quieres comentarnos algo un poco sobre...? No la oímos. Tienes el micro apagado. Hablando, que a veces se me va el sonido, entonces no he terminado de escuchar del todo lo que estaba comentando. Ya, yo también. Nosotros con el tema del proyecto, lo que puedo decir en cuanto al consumidor y el proyecto en el que estoy yo ahora mismo, estamos en un momento complejo porque te puedes imaginar que nosotros partimos en un primer momento de la lana entendida como residuo, entonces ahí no había manera de catalogarla de ninguna forma. Entonces, ahora lo que estamos trabajando, sobre todo el equipo con el que estaba antes, yo estoy más a partir de la lana lavada, pero sigo en contacto con el origen, es cómo podemos demostrar, ¿no?, el bienestar del animal, o sea, a partir desde ahí, en qué entorno vive, cómo se le cuida, cómo todo lo que tiene que ver con el bienestar del animal, ¿no? Incluso marcar pautas de esquilaje, todo unificarlo y digitalizarlo, que pase un control, porque como hablábamos, a través de los certificados estábamos dando información de que son muy estrictos y muy complicados, de que ya hay una seguridad de que la prenda ha pasado por cierto rigor, ¿no?, por un test que avala toda la historia que hay por detrás, ¿no?, desde el origen hasta la prenda confeccionada. Y no sé si queréis añadir algo más. Como tengo muchas cosas que nos podríamos quedar durante horas, creo, hablando de este tema. No sé si tenéis alguna pregunta en el público para ellos, para ellas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Viendo un poco lo del etiquetado textil y lo que comentabas ayer, las cuestiones tercermundistas de muchos trabajadores en tercer mundo, de niños en Bangladesh, en Camboya, en Vietnam, las zapatillas Nike, Adidas, etcétera. Es que muchas veces vamos a una tienda y ponen en el etiquetado Made in Italy. Resulta que han hecho todo por ahí y han puesto un botón en Italia, y como la ley lo permite, te crees que todo está hecho en Italia y te lo cobran como si hubiera sido hecho en Italia, diseñado en Italia, y toda la fabricación y tejido en Italia, todo con sus derechos, todo limpio y todo muy bien. Y además esto lo hacen a lo mejor grandes marcas y están engañando a la gente. Sí, bueno, la ley lo permite. Está el tema también de la trazabilidad y la transparencia, claro, que también decía María. Que todo está hecho o en Francia o en Estados Unidos, y no es verdad, están engañando a la gente, y eso la ley lo permite. Claro, aquí hay varios temas, ¿no? El tema del greenwashing por un lado, el tema de lo que decíamos de las leyes, ¿no? De que comentabas tú, ¿no?, que en Estados Unidos, pues por ley, tú ya puedes poner que el producto es bio, si tiene un 7%, claro. La ley en Europa permite hacer esto, ¿no? Permite comprar prendas que están hechas fuera, coser el botón y ya ponerle. Entonces, claro, también es importante por esto lo de que, bueno, entre todos los actores, los gobiernos, las instituciones públicas también tienen que hacer, bueno, pues su trabajo, ¿no?, como policymaker y hacer las leyes, bueno, pues acorde, ¿no?, a toda esta nueva problemática asociada a esta industria que ha ido surgiendo, ¿no?, un poco con el tiempo. Sí, como por ejemplo, que estuvimos hablando del caso de una gran marca que, por ejemplo, en su etiquetado aparecen todos los certificados que son bastante complicados de obtener, ya que sobre todo de sostenibilidad y de trabajo ético y de todo. Y investigando un poco en la marca, pero yo dije, ¿cómo es posible que esta marca tenga estos certificados? O sea, y investigando un poco te dabas cuenta de que la etiqueta sí se hizo bajo esos términos, y esa etiqueta, la etiqueta del cartón, tenía los certificados. Pero claro, el consumidor, o sea, yo veo la etiqueta y certificados, yo digo, la prenda la que tiene certificado. Pero no era la prenda, era la etiqueta. Son formas de evadir la ley y engañar al consumidor, que está bastante extendido. Y encima te lo cobran como si se hubiera hecho en Francia a 300 euros, por decir una cosa de Hermes o lo que sea, cualquier marca, ¿sabes? Ahora hay este proyecto de la Unión Europea, ¿no?, que se ha aprobado el 31 de marzo, que, bueno, vamos a ir un poco, por lo menos, bueno, un poco más acompañados, y uno de los 8 nuevos puntos en los que se quieren focalizar es precisamente el greenwashing, así que vamos a ver si en los próximos años vemos
Yo os invito... Ay, perdona. Me interesa muchísimo lo del futuro, ¿no? Que claro, de la exposición enfocada, ¿no? A ver cómo pensamos que pueden evolucionar los materiales, ¿no? Y la tecnología y la ciencia ha salido mucho en vuestra conversación. ¿Está evolucionando la tecnología y la ciencia para dar sensores a los ciudadanos para que puedan saber qué materiales tienen? Como un sensor tecnológico. Bueno, está el tema del blockchain, que sí que se está trabajando para que puedas ver toda la trazabilidad de todo el recorrido de un material, por ejemplo. Pero la verdad que yo creo que todavía no es una cosa que esté al alcance de cualquier consumidor que yo sepa. Pero sí que se está mirando eso, que puedas en un momento dado ver, pues eso, un poco lo que hablamos de qué oveja, qué granja, qué comido y todo. Sí que es algo que se está planteando, pero que yo sepa ahora en el día de hoy no es una cosa que... La verdad es que facilitaría muchísimo, ¿no? Para los consumidores, una muy buena idea, si alguien la quiere desarrollar. Sí. La verdad que sí, ¿no? Porque al final es cierto que los consumidores también tienen esta parte, ¿no? Que tenemos que entender que a veces aunque quieran... No es que es eso, que muchos quieren hacerlo bien y comprar bien, pero hay tanto engañoso que es complicado y es difícil poder comprar bien. O sea, esto lo descubrí yo en la manera que yo diseñaba antes y estaba súper desilusionado de todo, porque al final me pongo a investigar sobre de dónde me viene esa fibra, porque yo le quiero ofrecer a mis clientes la transparencia que espero, y es que me era imposible. Es complicado es para las marcas, ¿sabes? Sí, es muy complicado. Es una industria que tiene mucha subcontratación, además, entonces hay momentos en la cadena de producción que se pierde. Te pierdes, ¿no? Entonces es complicado. En cualquier caso, sí que bueno, como consejo o como algo que pueden hacer los consumidores, pues sí que os aconsejamos que intentéis mirar un poquito más las prendas que vais a comprar, de qué están hechas. Y yo quería, sobre todo en esta charla de hoy, poner estos 3 ejemplos como de diferentes caminos en los que podemos llegar a tener materiales sostenibles en un futuro, que son materiales muy naturales como la lana, nuevos materiales uniendo la tecnología y los biomateriales o el reciclaje, ¿no? Son 3 caminos muy diferentes, pero que pueden dar paso a infinidad de materiales y de prendas nuevas sostenibles en este punto concreto. Así que bueno, yo para no alargar más, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí que otra pregunta, perdón. En cuanto a los biomateriales, ¿cuál es el coste de la durabilidad de los materiales? ¿La corta o la larga? Existen muchas maneras, también dependiendo de también para qué quieres el producto. O sea, se puede ser muy eficiente porque ya creas la cantidad exacta del producto que necesitas y no sobreconsumes. También puedes utilizar los desperdicios, ya que genera también esa eficiencia. Con la durabilidad, también dependiendo del producto que quieras realizar, porque tal vez no necesitas que un traje que se va a usar para un evento te dure 500 años, o sea... Bueno, el ejemplo de unas que hicieron un vestido de novia, pues decían, bueno, el vestido de novia solo tiene que durar un día, y entonces, bueno, luego lo entierro y de ahí sale un árbol, por ejemplo, ¿no? Pero... Entonces, al final, es un poco darle la vuelta, son nuevas maneras. Tenemos que buscar esas nuevas maneras, así como buscamos las nuevas maneras en la lana, nuevos residuos. Hay que buscar las nuevas maneras también de consumir y entender también esos nuevos materiales. Pero bueno, la realidad ahora mismo en el mercado, un biomaterial suele ser 2-3 veces más caro y bueno, yo creo que hay materiales que sí empiezan a tener la misma funcionalidad, pero todavía cuesta un poquito. Claro, esto también pasa, me imagino, pues en el caso de la lana, ¿no? No he podido escuchar. Vaya, no, hablaba, la pregunta iba un poco sobre el precio, ¿no? de estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, ellos explicaban que dependía un poco. Pero yo creo que estamos como mal acostumbrados a unos precios poco justificados, ¿no? Que
que si empiezas a pensar y dices, igual el precio que estoy planteando yo es razonable, ¿no? O lo que podemos plantear aquí entre todos, yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el chip entre, no sé, pensar de otra manera y lo que comentábamos antes, todos estos proyectos requieren de muchas personas por detrás, es una cadena larga, laboriosa, compleja y se tiene que ir llegando un poquito en cada parte, ¿no? Entonces, cuando llega al final, pues dices, evidentemente el precio es superior porque también trabajamos además materiales de calidad, trabajamos ediciones mucho más pequeñas de producción, no generamos stock. Entonces, bueno, se van sumando una serie de cosas que hacen que evidentemente las prendas adquieran un precio más elevado. Pero yo creo que más que pensar que igual la moda sostenible es cara, yo creo que el resto es que es demasiado barato. Exacto. Es otro capítulo, ¿no? Que podríamos explorar aquí durante otra hora, porque bueno, es realmente esto, otro capítulo, el hecho de los precios, cómo se han estandarizado, ¿no? Y cómo hemos asumido bueno, pues pagar un cierto dinero por unas cosas y otro por otras, ¿no? Pero bueno, Pero también es nuestra obligación, creo, el saber comunicarlo y que la gente comprenda de dónde viene ese precio, por qué es ese precio y no otro, y poner cara también a las personas que intervienen en todo el proceso para que al final se den cuenta de que esa prenda está hecha por personas que comen, que duermen, que se relacionan y que necesitan llevar una vida como la nuestra, ¿no? Entonces, sí, es cierto que en este sentido el consumidor tiene que hacer el esfuerzo de conocer esto, pero igual las marcas también deberíamos comunicarlo y que estén accesibles para quien necesite esa información y de hecho publicarla directamente en todas nuestras redes. O sea, tenemos que poner esa información al alcance de cualquiera que la solicite y además creo que es un valor añadido que nos hace diferentes y que nos aporta un valor intangible, incalculable y nos hace únicos, ¿no? A cada uno de nosotros. Exacto. Y me parece que igual de importante es querer investigarlo como saber comunicarlo. Saber comunicarlo. Sí, sí. Pues allí también os dejo esta labor de comunicación. Muchísimas gracias María, Monse, por estar allí. Os invito a que conozcáis sus trabajos y sus marcas y espero que nos podamos ver muy pronto otra vez. Y Eduardo, muchas gracias por venir hoy aquí a Donosti. También si estáis por aquí y queréis ir a conocer el Basque Design Center que está en Güeñes, yo os lo aconsejo mucho porque todo es una maravilla, desde el edificio hasta lo que pasa dentro, fuera, así que os invito también a que lo conozcáis. Es que ricasco, muchas gracias y bueno, cualquier cosa podéis escribirnos y os damos la información que necesitéis o lo que queráis. Súper. Es que ricasco. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Bien.